Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Soy su anfitrión y hoy nos adentraremos en las sombras más densas de un universo que está reescribiendo todas las reglas. Absolute Spider-Man. ¿Qué pasaría si la gran leyenda del murciélago fuera sofocada antes de siquiera dar su primer respiro? En el capítulo de hoy, no miraremos hacia los cielos buscando a un salvador con capa, sino que hundiremos las manos en el lodo de New Gotham. Veremos cómo el vacío de poder dejado por los Wayne es devorado por monstruos corporativos y sociedades secretas. Pero, en medio de esa oscuridad, la tragedia unirá a un viejo soldado británico y a un niño prodigio que lo ha perdido todo. Acomódense y preparen su mejor gabardina de detective, porque el héroe de esta historia no nacerá de una simple picadura, sino de la disciplina, el dolor y la deducción. Antes de continuar, les recuerdo que la historia, personajes, imágenes y música no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Sin más preámbulos, que comience el misterio. Absolute Spider-Man, capítulo prólogo: el fin del murciélago y el heredero de la lluvia. Rascacielos con dueños, donde la oscuridad en este mundo no era la simple ausencia de sol, era el cimiento mismo sobre el que se levantaba la ciudad, donde se podían ver avances sin precedentes. Si uno alzaba la vista, el horizonte parecía las fauces de una bestia metálica en plena mutación. La metrópolis, antaño conocida por sus gárgolas de piedra bajo el nombre de Gotham, estaba siendo devorada viva por las grúas y el acero. Una inyección brutal de capital extranjero y adquisiciones hostiles habían reescrito las leyes de zonificación. Los magnates habían exigido un renacimiento, bautizándola como New Gotham. Un paraíso vertical de rascacielos de cristal y neón, construido con la arrogancia de hombres decididos a demostrar que su dinero valía más que cualquier dios. Pero para comprender la monstruosidad de esta ciudad, no había que mirar a las nubes, sino al lodo. El progreso era un espejismo. A nivel de calle, New Gotham era una trituradora de carne. Las avenidas inferiores estaban sumidas en un caos perpetuo. Violaciones en los callejones traseros, robos a mano armada a plena luz del día y una epidemia de narcóticos que inundaba los barrios marginales. Las personas sin hogar se acurrucaban bajo los puentes de acero recién construidos, inyectándose veneno en las venas para soñar, aunque fuera por un par de horas, que su miseria tenía escapatoria. Era el lado oscuro y purulento de una ciudad que, desde la distancia, brillaba como una joya. Y el pulso de esta esquizofrenia urbana latía con violencia dentro de la redacción del Gotham Gazette. Esto es papel higiénico, Ulrich. Te pago para que seas periodista, no el sepulturero de la ciudad. El rugido de J. Jonah Jameson hizo eco sobre el traqueteo incesante de las máquinas de escribir. El editor en jefe, con la corbata deshecha y un puro a medio consumir entre los dientes, arrojó un sobre lleno de fotografías sobre el escritorio del joven reportero Ben Urich. Las imágenes en blanco y negro se desparramaron. Cadáveres en los muelles, adictos desnutridos y niños durmiendo sobre cartones. Ben Urich no se encogió. Se puso de pie, apoyando los nudillos sobre el escritorio, frustrado por la indiferencia de su jefe. Es la realidad de las calles de Narrows, Jonah, replicó Urich, su voz tensa por la indignación. Los hombres de pingüino están traficando una nueva droga y la policía mira hacia otro lado. Hay una historia aquí. La ciudad se está pudriendo. La gente necesita saberlo. Jameson apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hasta quedar a centímetros del rostro de su reportero. Su motivación no era la maldad, era una supervivencia fría y corporativa. La gente sabe que la ciudad se pudre, Ben. Lo huelen cada vez que abren la maldita ventana, gruñó Jameson, bajando el tono a un susurro áspero. Pero nadie compra un periódico para leer sobre su propia miseria. Los anunciantes no pagan por páginas llenas de cadáveres de clase baja. Oscorp acaba de levantar una torre médica de 80 pisos y la corporación Powers va a inaugurar una línea de trenes. Eso vende. ¿Así que cerramos los ojos?, escupió Ulrich. ¿Nos volvemos cómplices de los trajeados mientras allá abajo se matan por migajas? La expresión de Jameson se endureció, revelando el desgaste de un hombre que conocía las reglas del juego mejor que nadie. Si publico esto hoy, mañana las imprentas del Gazette amanecen en cenizas o el banco nos retira el crédito. Y si cerramos, Ben, entonces nadie publicará nada nunca más. Jameson recogió las fotos, las agrupó con brusquedad y se las metió a Urich en el bolsillo de la camisa. Trágate tu orgullo. Escribe sobre la inauguración del banco en la Quinta Avenida. Mantén este periódico vivo para pelear otro día. Urich se quedó en silencio, apretando la mandíbula mientras Jameson daba media vuelta y se encerraba en su oficina.
Era la asfixiante realidad ciudadana. La verdad tenía un precio que nadie podía pagar. Mientras la prensa apartaba la mirada, alguien tenía que hacerse cargo de la sangre. A 15 calles de allí, en la húmeda y abarrotada comisaría del Distrito 12, el olor a tabaco barato y café quemado impregnaba las paredes despintadas. El detective Jim Gordon estaba parado frente a una enorme pizarra de corcho. Tenía la camisa arrugada, los tirantes a medio caer y unos ojos que parecían haber olvidado cómo dormir. Exhaló una lenta columna de humo, trazando con la mirada la telaraña de hilos rojos que conectaban fotografías de víctimas irreconocibles, pandilleros menores y cuentas bancarias fantasma. Asesinatos que se apilaban sin resolución. Una taza de café caliente apareció en su campo de visión. No lo vas a resolver mirándolo fijamente hasta que le salgan agujeros, Jim. Gordon tomó la taza sin apartar la vista de la pizarra. A su lado se detuvo George Stacky. Su compañero era la antítesis visual y moral de Gordon. Uniforme perfectamente planchado, postura recta y una mirada clara que aún no había sido contaminada por el cinismo de New Gotham. Es el caso del muelle de anoche, murmuró Gordon, dando un trago al café amargo. 3 estibadores ejecutados. Disparos limpios en la nuca. Es un mensaje de la familia Falcone para Pingüino. Quieren el control del contrabando en la Bahía Sur. El forense encontró restos de aserrín y aceite de motor en las botas de las víctimas, respondió Stacky, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Coincide con el almacén número 4. Si vamos ahora al juez municipal, podemos conseguir una orden de cateo antes de que limpien la escena. Gordon soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. Apagó el cigarrillo contra el borde del escritorio y se giró hacia su compañero, mirándolo con lástima. ¿El juez municipal? El juez municipal que acaba de comprarse un yate con un préstamo anónimo de la compañía naviera de Falcone. Gordon negó con la cabeza, apoyándose pesadamente contra la pizarra. Despierta, George. Si le pides esa orden, antes de que salgas de su despacho, Falcone ya habrá vaciado el almacén y puesto precio a nuestras cabezas. El sistema no está roto. Está funcionando exactamente como ellos lo diseñaron. La rectitud de Stacky se tensó. Su motivación era inquebrantable, anclada en una fe obstinada en el deber. Se acercó un paso a Gordon, bajando la voz para que el resto de los policías que deambulaban por la comisaría no los escucharan. Si empezamos a asumir que la ley no sirve de nada, Jim, entonces bajemos las placas y unámonos a las pandillas, espetó Stacky, con una dureza inusual en sus ojos. La ley es la única línea que separa esta ciudad del infierno absoluto. Si el juez es corrupto, buscamos a otro. Y si no hay otro, pateamos la maldita puerta del almacén por sospecha de causa probable. Pero no me voy a quedar cruzado de brazos esperando a que recojan el próximo cadáver. Gordon lo observó en silencio. Admiraba a George, de verdad lo hacía. Pero ese mismo idealismo era lo que terminaba matando a los hombres buenos en esta ciudad. Gordon no peleaba por ideales. Peleaba por supervivencia y por intentar salvar, aunque fuera, a una sola persona al día. Tu moralidad te va a costar la vida, Stacky. Y lo peor es que no va a cambiar absolutamente nada, murmuró Gordon. En este punto Gordon era todavía alguien joven, que no creía en realidad en la justicia de esa ciudad, pero sí era alguien que no se corromperá incluso si la ciudad estuviera completamente podrida. Prefiero que me cueste la vida intentar hacer lo correcto, a vivir 100 años mirando hacia otro lado, replicó Stacky, aferrando el mango de su revólver enfundado. El peso de esa ciudad sin piedad recayó sobre ambos, un silencio denso entre dos hombres empujados al límite. Finalmente, Gordon soltó un largo y cansado suspiro. Se frotó el rostro con ambas manos y tomó su pesada y húmeda gabardina del perchero. Bien, gruñó Gordon, poniéndose el abrigo y comprobando el tambor de su arma. Pero si pateamos esa puerta sin una orden, vamos a ciegas. Si nos disparan, no habrá refuerzos. Stacky esbozó una levísima sonrisa de respeto, acomodándose la placa en el pecho. Entonces asegurémonos de disparar primero, Jim. Ambos detectives salieron de la sofocante comisaría hacia la tormenta. Sin salvadores en el horizonte, sin más escudo que una placa de latón oxidada, caminaron hacia las sombras de New Gotham, dos hombres corrientes intentando imponer orden en un mundo gobernado por demonios de traje y corbata. Pero en una ciudad como New Gotham, la regla era simple: no había salvación sin un héroe. Pero en este universo, los héroes que debían nacer de la tragedia, simplemente morían en ella. La noche era fría y olía a lluvia inminente. Thomas, Martha y el joven Bruce Wayne salieron por la puerta trasera del Monarch Theatre, adentrándose en la penumbra del callejón del crimen. Lo que ocurrió a continuación no fue el origen de una leyenda. Fue un final absoluto, cruel y dolorosamente mundano. 3 disparos resonaron en la oscuridad.
El collar de perlas de Marta se rompió, rebotando contra el asfalto helado, pero esta vez, no hubo un niño arrodillado llorando sobre los cadáveres de sus padres. Bruce Wayne, el heredero de la ciudad, yacía sin vida junto a ellos. Estaban completamente muertos. La historia del murciélago fue sofocada antes de siquiera dar su primer respiro. A la mañana siguiente, la noticia no solo sacudió la ciudad, la hizo estallar. En la azotea del imponente edificio del Gotham Gazette, J. Jonah Jameson observaba las calles desde las alturas, exhalando una densa nube de humo de su puro. Abajo, el eco de las sirenas y los gritos de la multitud comenzaba a elevarse. Un par de editores salieron a la azotea, pálidos y nerviosos, preguntándole a su jefe si se encontraba bien tras autorizar la controversial portada del día. Jameson no se giró. Se sacó el puro de la boca, con la mirada endurecida por la crudeza del mundo. Thomas Wayne era un gran hombre, a su manera, murmuró Jameson, con una amargura inusual raspándole la garganta. Me apoyó en mi ascenso. Fue su influencia la que me ayudó a conseguir esta editorial. Pero vivimos en un mundo podrido, donde son capaces de vaciarle un arma a un niño en un callejón sin ningún motivo. Es una tragedia. Jameson hizo una pausa, mirando el titular que él mismo había redactado, y su tono melancólico fue reemplazado por la fría maquinaria del periodismo. Pero, al final del día, esto es un negocio. Y la verdad no se censura por respeto a los muertos. Y la verdad fue un barril de pólvora. Mientras los demás periódicos evangelizaban a Thomas Wayne, pintándolo como un santo mártir de la filantropía, el Gazette expuso la realidad. Wayne era un magnate despiadado, un hombre que buscaba sus propios beneficios corporativos en una ciudad asfixiada por la pobreza. La gente común, aquellos que morían de hambre en los callejones, enloquecieron. ¿Por qué la muerte de un rico y su familia paralizaba la ciudad, mientras que la sangre de los pobres era ignorada a diario? La indignación se transformó en fuego. Las protestas estallaron, los escaparates fueron destrozados y el dolor acumulado de New Gotham se derramó por las calles en una realidad aterradora de resentimiento y caos. Mientras la ciudad ardía en la superficie, en las frías y lujosas catacumbas bajo New Gotham, el verdadero poder exigía respuestas. Joe Chill estaba de rodillas sobre el suelo de mármol. Temblaba tan violentamente que apenas podía articular palabra. Estaba rodeado por el parlamento de la corte de los búhos, figuras aristocráticas ocultas tras inexpresivas y macabras máscaras blancas. Lo hice. Hice exactamente lo que pidieron. Sollozaba Chill, con la mirada desorbitada por el terror puro. Pero la corte estaba furiosa. Matar a Thomas y Marta era el plan, pero la muerte del heredero no tenía sentido para ellos. Si el joven Bruce hubiera quedado vivo, traumatizado y vulnerable, la corte podría haberlo moldeado desde las sombras, usándolo como un títere o incluso convirtiéndolo en un miembro devoto al crecer. El asesino había arruinado una inversión a largo plazo. Uno de los miembros del parlamento asintió levemente. De las sombras emergió una garra talón, desenvainando una daga curva con una sonrisa cruel y mecánica, listo para degollar a Chill por su imprudencia. Pero antes de que el acero tocara la piel, una presencia detuvo el tiempo en la sala. No fue un grito, sino un eco inescrutable y perfecto que pareció alterar la presión del aire. Fue mi orden. ¿Acaso existe algún problema? De entre las sombras de las columnas, como un ángel tejido con misterio y terror, emergió el señor A. No llevaba máscara. No la necesitaba. Su rostro era de una belleza anacrónica e hipnótica, una perfección que obligaba a la mente humana a querer arrodillarse en sumisión. A su lado, agarrada fuertemente a su abrigo, caminaba su joven hija. La niña llevaba una máscara oscura y sus ojos temblaban al observar la escena, aterrorizada por el aura de su propio padre. La garra se paralizó en el acto. La corte entera contuvo el aliento, deteniendo su berrinche aristocrático ante la sola presencia de aquel hombre intocable. Uno de los grandes maestros de la corte, reuniendo un valor suicida, dio un paso al frente. Señor, la familia Wayne era el linaje más influyente. Matar al niño es un desperdicio de recursos. Podríamos haberlo usado. El señor A no alteró su expresión plácida. Se acercó al gran maestro con la delicadeza de un bailarín. Sin previo aviso, un destello plateado cortó el aire. El señor aguardó su pequeño cuchillo antes de que nadie pudiera procesar el movimiento, y pidió, con una amabilidad espeluznante, que el hombre le mostrara su mano. Un segundo después, el gran maestro cayó de rodillas, soltando un grito de agonía desgarrador que rebotó en las paredes de la catacumba. Su dedo índice había sido amputado limpiamente. El señor sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió una minúscula gota de sangre del puño de su camisa. Imponer control es muy distinto a tener el control, explicó el señor A, con una naturalidad pasmosa que heló la sangre de todos los presentes. Dejar vivo a un niño multimillonario, traumado por el asesinato de sus padres frente a sus ojos.
Eso no es una inversión. Eso es cultivar un problema para el futuro. Si no fueran personas tan influyentes, pensaría que son una pandilla de estúpidos. Las palabras fueron imprudentes, un insulto directo a la sociedad secreta más peligrosa del mundo, pero ante el señor A, eran una simple ley universal. Él, con su conocimiento, había arrancado de raíz la existencia de una amenaza antes de que la semilla tocara la tierra. Además, continuó el señor A, arrojando el pañuelo manchado sobre el hombre que se retorcía de dolor, los vacíos de poder siempre se llenan de forma más eficiente. Desde las sombras de las escalinatas, un joven se adelantó, impecablemente vestido. Era Thomas Wayne Jr. El hermano secreto, la pieza oculta. Él es el verdadero futuro de la fortuna Wayne, lo presentó el señor A, con un tono lúgubre, casi como un padrino bautizando a un nuevo capo. Todo este asunto del callejón me resulta patético, pero era necesario. La corporación Osborn requiere que quitemos a las cucarachas de la luz pública para operar en paz. El señor A se dio media vuelta, tomando la mano de su asustada hija, y comenzó a alejarse hacia la oscuridad, dejando a Thomas Wayne Jr. a cargo de los buitres. El tablero de ajedrez había sido limpiado a la fuerza, y New Gotham ahora pertenecía a los monstruos. Mansión Wayne días más tarde. El eco de sus propios pasos era el único sonido que habitaba la mansión Wayne. El viejo reloj de péndulo del vestíbulo marcaba los segundos con la misma monotonía de siempre, indiferente al hecho de que la dinastía que construyó aquellos muros había sido borrada de la faz de la tierra. Alfred Pennyworth pasaba un paño de algodón sobre la caoba del pasamanos, moviéndose con la precisión militar que lo caracterizaba. Era un hombre forjado en la lealtad. Había entregado sus mejores años a esta casa simplemente para honrar el deseo de su padre de mantener la tradición familiar. Pero ahora, mientras miraba los inmensos y fríos salones vacíos, la realidad lo golpeó. No había nadie a quien servir. No tenía autoridad, ni motivos, ni un lugar en ese mausoleo. Al terminar su labor, Alfred dejó el paño sobre una mesa auxiliar. Su mirada recayó en un ejemplar arrugado del Gotham Gazette abandonado sobre un sillón. El titular gritaba las verdades oscuras de Thomas Wayne. Alfred no frunció el ceño. No criticó ni pronunció una sola palabra en defensa de su antiguo empleador. Su mente analítica y pragmática sabía que, con la inminente distribución de acciones a manos de Oscorp, su tiempo allí había expirado. Se ajustó los puños de la camisa, tomó su abrigo y salió de la mansión por última vez. Horas más tarde, caminaba por las calles asfixiantes de New Gotham, esquivando los restos de las barricadas de las protestas, cuando el timbre de un teléfono público lo hizo detenerse. Una corazonada fría, casi instintiva, lo obligó a descolgar. Lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó paralizado bajo el cielo gris. Días después, el clima pareció llorar sobre el lodo del cementerio. Alfred observaba a la distancia, envuelto en su impecable abrigo oscuro, sosteniendo un paraguas negro. A unos metros, se llevaba a cabo el funeral de Benny May Parker. Alfred cerró los ojos un instante. Ella era un fantasma de su juventud, una mujer llena de luz a la que llegó a amar profundamente hace mucho tiempo. Pero May había elegido a Ben, un hombre bueno y sencillo. Alfred nunca sintió amargura por ello. Al contrario, sentía una profunda paz sabiendo que ella había encontrado una vida feliz, lejos de las sombras y secretos que él cargaba. Pero la ironía de New Gotham era un monstruo cruel. Thomas Wayne había muerto, la ciudad había estallado en protestas violentas y, en medio de ese caos sin sentido, un manifestante enloquecido le arrebató la vida a los tíos del niño. La sangre de los amos de Alfred había provocado, indirectamente, la muerte de la mujer que amó. El murmullo de los familiares rompió sus pensamientos. Los parientes de los Parker estaban agrupados bajo sus paraguas, lanzando miradas furtivas hacia la tumba. No puedo llevármelo, la economía está por los suelos, susurraba una tía lejana, apretándose el abrigo. Apenas puedo alimentar a los míos. El chico es problemático, sus padres lo abandonaron a los 3 años. Ahora esto, es demasiada carga, replicaba otro familiar. Nadie quería al niño. Nadie quería asumir el peso de una vida rota. Y allí, en medio de la lluvia incesante, ajeno a los susurros cobardes de su propia sangre, estaba Peter. A sus 8 años, el pequeño vestía un traje que le quedaba un poco grande. Estaba de rodillas en el barro, con los puños apretados contra la tierra mojada, llorando desconsoladamente frente a las 2 lápidas que representaban todo su mundo. La imagen destrozó la coraza estoica de Alfred. Con pasos lentos pero decididos, el ex médico de combate abandonó su aislamiento y caminó hacia la tumba. Sus zapatos de cuero negro se hundieron en el lodo, pero no le importó. Al llegar junto al niño, Alfred extendió el paraguas. Un paraguas de mango de plata que, originalmente, había comprado pensando en proteger de la lluvia a un joven Bruce Wayne.
Ahora, esa misma sombra se extendía sobre un niño distinto. La lluvia dejó de golpear la espalda de Peter. El pequeño alzó el rostro, empapado en lágrimas y barro, parpadeando confundido al ver a aquel hombre elegante e imponente de pie junto a él. Alfred bajó la mirada. Sus ojos reflejaban el cansancio de una vida llena de pérdidas, pero también una calidez que había mantenido guardada durante años. Con extrema suavidad, colocó su mano enguantada sobre el hombro tembloroso del niño. «¿Es un mal momento?», susurró Alfred, su voz grave pero impregnada de una profunda empatía, «pero un caballero no debe llorar de esa forma». Con la mano libre, Alfred sacó un pañuelo de seda impecablemente blanco del bolsillo de su abrigo. Ignorando el fango que manchaba sus pantalones, se arrodilló lentamente hasta quedar a la misma altura que Peter. Con movimientos cuidadosos, limpió las lágrimas y el barro del rostro infantil, esbozando una sonrisa triste, pero llena de una promesa inquebrantable. En ese instante, bajo la lluvia incesante de New Gotham, la fortuna Wayne desapareció en las sombras, pero el escudo que alguna vez la protegió acababa de encontrar una nueva vida a la cual defender. Vías de tren New Gotham. El chirrido ensordecedor de las ruedas contra los rieles de acero rasgaba el aire, pero no era suficiente para despertar al niño. El vagón del tren subterráneo de New Gotham olía a lana húmeda, sudor frío y ozono quemado. Iba abarrotado de almas grises que miraban al suelo, exhaustas antes de que el día siquiera comenzara. En medio de ese océano de rostros marchitos, Alfred Pennyworth viajaba sentado con la espalda rígidamente recta, como una isla de compostura británica que se negaba a hundirse. Sobre sus piernas, vencido por el luto y el agotamiento físico de los últimos días, el pequeño Peter dormía. Su respiración era suave, su cabeza descansaba contra el grueso abrigo de lana del exmédico de combate. Alfred lo sostenía con un brazo protector, mientras con el otro aferraba una pesada carpeta de Manila contra su pecho. Allí dentro estaba su vida entera reducida a tinta. Su alta médica militar, su historial impecable, certificados de salud y los pocos ahorros de su época dorada. Las armas para la batalla burocrática que estaba a punto de librar. No tenía a quien dejarle al niño. El mundo de Peter se había reducido a este hombre extraño y elegante del paraguas. Un violento frenazo sacudió el vagón al acercarse a la estación central. Peter se encogió, parpadeando despacio hasta abrir los ojos. Se frotó el rostro con sus pequeñas manos, aún manchadas por la tierra del cementerio, y se enderezó. Miró a Alfred fijamente durante varios segundos, procesando el traqueteo del tren y el rostro arrugado pero sereno del hombre. «Señor», murmuró Peter, con la voz un poco ronca por el sueño. «¿Usted de qué me conoce?» Alfred enarcó levemente una ceja. Cualquier otro niño de 8 años en su situación habría preguntado llorando ¿a dónde vamos? ¿O quién es usted? Pero Peter no. Él buscaba la lógica, la conexión de los eventos. Buscaba entender por qué un completo desconocido había pagado el funeral y lo llevaba en un tren. Había una chispa de genialidad cruda y prematura en esos ojos avellana, una inteligencia deductiva que Alfred, con su instinto de inteligencia militar, reconoció al instante. «Tuve el honor de conocer a su tía May hace muchos años, maestro Peter», respondió Alfred, con un tono suave y solemne. Era una mujer brillante. Alguien a quien el mundo no merecía. Peter bajó la mirada hacia sus propios zapatos desgastados, asimilando la información en silencio. Mientras el tren avanzaba por los túneles oscuros, la mente de Alfred viajó hacia los secretos que la ciudad se empeñaba en enterrar. Él era un hombre que conocía muy bien las sombras de New Gotham, y el apellido Parker no le era ajeno. Sabía que Richard y Mary Parker no eran simples ciudadanos que desaparecieron en un trágico accidente. Eran piezas de un tablero peligroso, personas importantes metidas hasta el cuello en secretos corporativos o gubernamentales que terminaron devorándolos. Y luego estaba Ben. Alfred respetaba profundamente la memoria del tío de Peter. Era un hombre noble, de principios inquebrantables, pero la nobleza en New Gotham era un lujo carísimo. Al revisar los papeles para la tutoría, Alfred descubrió la soga que asfixiaba a los Parker. Ben, en su desesperación por mantener a su familia a flote, había firmado decenas de préstamos abusivos. La casa familiar estaba sepultada bajo una montaña de deudas e intereses usureros, lista para ser embargada por el banco en cualquier momento. El testamento indicaba que Peter heredaría la propiedad, pero Alfred, con su mente táctica y calculadora, ya había tomado una decisión. No iba a permitir que el niño creciera atado a las cadenas financieras de su tío. Renunciaría a la herencia y a la casa embargada. Tomaría sus propios ahorros, aquellos fondos que acumuló pacientemente en los salones de mármol de los Wayne, y alquilarían un pequeño y modesto apartamento en un barrio anónimo. No habría lujos, no habría jardines, pero sería un lienzo en blanco.
Un entorno diferente donde los usureros y los fantasmas del pasado no pudieran tocar al muchacho. El tren se detuvo con un siseo de frenos neumáticos. Las puertas metálicas se abrieron de golpe, dejando entrar el bullicio caótico de la estación. Hemos llegado, anunció Alfred, poniéndose de pie y ajustándose el abrigo con una mano, mientras con la otra le ofrecía apoyo al niño. Salieron del vagón hacia el andén lúgubre. Caminaron juntos entre la marea de personas hasta salir a la superficie, deteniéndose frente a un enorme edificio de concreto gris, frío y deprimente. El Departamento de Servicios Sociales y Tribunal de Familia. La maquinaria burocrática de New Gotham, el lugar donde el sistema decidía quién era útil y quién era basura. Alfred miró la fachada del edificio, apretó la carpeta de Manila bajo su brazo y bajó la vista hacia el pequeño de 8 años, que observaba el imponente lugar con nerviosismo. Escúcheme con atención, maestro Peter, dijo Alfred, posando su mano enguantada sobre el hombro del niño, transmitiéndole una seguridad inquebrantable. Allá adentro habrá mucha gente haciendo preguntas difíciles. No se asuste. A partir de hoy, usted y yo enfrentaremos a esta ciudad juntos. Peter lo miró. Aún con el corazón roto por la pérdida, encontró en la rectitud de aquel hombre un ancla a la cual aferrarse. El niño asintió lentamente, apretando los puños con fuerza. Juntos, empujaron las pesadas puertas de cristal, dando el primer paso en la lucha más silenciosa e importante de sus vidas: forjar un hogar en medio del infierno. El reloj de pared de la sala de espera avanzaba con un tic-tac agónico, como si el tiempo mismo estuviera enfermo. Las oficinas del Departamento de Servicios Sociales eran un purgatorio iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido eléctrico molesto. Era el lugar donde la miseria, el abandono y las tragedias de New Gotham se archivaban en carpetas de cartón Manila. El proceso había comenzado con una gélida normalidad. Alfred fue escoltado a una sala angosta, donde un burócrata de rostro gris escudriñó su vida entera. Pero el exoficial de inteligencia británico era un muro de acero infranqueable. Su postura intachable, sus registros militares perfectos, sus evaluaciones psicológicas de combate y la pulcritud de sus ahorros no dejaron el menor margen para la duda o el rechazo. Sobre el papel y en persona, Alfred Pennyworth era el guardián perfecto, una anomalía de decencia en una ciudad corrupta. Sin embargo, la verdadera prueba estaba ocurriendo en la habitación contigua. A Peter se lo habían llevado para una evaluación estándar de trauma y aptitud. Lo que debía ser un trámite burocrático de 20 minutos se había extendido a casi 2 horas. Sentado en una silla de plástico duro, Alfred cruzó las piernas, tamborileando imperceptiblemente los dedos sobre el mango plateado de su paraguas. Su mente táctica, entrenada para prever el desastre, comenzó a formular escenarios. ¿Habían encontrado alguna anomalía? ¿Los secretos de Richard y Mary Parker habían activado alguna alerta en la red del gobierno o de Oscorp? Finalmente, la puerta de madera astillada se abrió. La evaluadora del estado salió, seguida por un silencioso Peter. La mujer se frotó las sienes, exhalando un suspiro que denotaba una mezcla de agotamiento extremo y un asombro que no podía disimular. Llevaba en sus manos un grueso fajo de hojas, pruebas de lógica, rompecabezas espaciales y test matemáticos resueltos a una velocidad antinatural. El papeleo está aprobado, señor Pennyworth. El tribunal le otorgará la custodia legal de emergencia, dijo la mujer, tendiéndole un documento sellado. Alfred se puso de pie, asintiendo. Pero antes de que pudiera agradecerle, la evaluadora bajó la voz, acercándose un poco más al veterano. Le aplicamos las pruebas estándar para medir su desarrollo cognitivo y evaluar su estado tras la tragedia, señor Pennyworth, no sé cómo decírselo. La inteligencia de este niño no es normal. Rompió nuestras escalas. Las métricas que usamos para niños de 8 años se le quedaron cortas en los primeros 10 minutos, así que le dimos las pruebas de secundaria. También las destrozó. La mujer miró al pequeño Peter, que esperaba pacientemente a unos pasos, y luego devolvió su mirada cansada al exmilitar. Es un prodigio, sentenció ella, con una solemnidad casi trágica. New Gotham es una ciudad que devora a las mentes brillantes, o peor, las corrompe para que trabajen en corporaciones sin alma. Cuídelo mucho, por favor. Protéjalo. Ese niño tiene un potencial que este maldito lugar no merece. Alfred tomó los documentos con firmeza. Su mirada descendió hacia el pequeño, confirmando lo que su instinto ya le había susurrado en el vagón del tren. El chico no solo era analítico, era un genio en bruto. Lo haré, señora. Tiene mi palabra, respondió Alfred, con su impecable y férrea cortesía británica. Minutos después, ambos cruzaron las pesadas puertas de cristal del edificio, saliendo de nuevo a las calles asfixiantes. El cielo seguía siendo del color del plomo y el rugido del tráfico ahogaba cualquier intento de conversación.
Caminaron un par de cuadras en un silencio sepulcral, un espacio donde las palabras sobraban y la magnitud de su nueva vida juntos empezaba a asentarse sobre sus hombros. Al llegar a la esquina de una avenida menos transitada, Alfred se detuvo abruptamente frente a un pequeño y abollado carrito de madera que había sobrevivido a los disturbios de la semana. Sin decir una sola palabra, el caballero británico sacó un par de monedas de su bolsillo y compró un helado de vainilla. Se agachó ligeramente, ignorando el lodo de la acera que amenazaba sus lustrados zapatos, y le tendió el cono al niño. Peter levantó la vista, sorprendido. Por una fracción de segundo, la sombra de la tragedia reciente y la hiperactivamente de genio retrocedieron, dejando ver simplemente a un niño de 8 años. Tomó el helado con ambas manos y murmuró un tímido y sincero gracias. Alfred se irguió, abriendo su paraguas para proteger al pequeño de la fina llovizna ácida que volvía a caer sobre las calles. Mientras observaba a Peter comer su helado en medio del smog de la urbe más despiadada del mundo, el viejo soldado permitió que un pensamiento cálido y esperanzador cruzara su mente. Quizás, solo quizás, si lograba construir los muros de su nuevo hogar lo suficientemente altos y le enseñaba a ser fuerte, este brillante joven llamado Peter Parker podría tener una vida normal. Y por un breve e inusual momento, en esa esquina olvidada por el mundo, New Gotham no pareció una ciudad tan aterradora. En un barrio en Burnside, zona de clase trabajadora. El eco del tren elevado hizo temblar ligeramente los vasos de cristal en la pequeña alacena. La humedad se filtraba por las juntas del ladrillo rojo expuesto, pero para Alfred Pennyworth, aquel modesto apartamento en el tercer piso de Burnside era perfecto. No tenía las molduras de oro de la mansión Wayne, ni los techos altos, pero el barrio de clase trabajadora ofrecía algo mucho más valioso: anonimato y líneas de visión claras hacia los callejones. Era un territorio neutral, gris y ruidoso, pero honesto. Alfred se tomó su tiempo organizando las escasas pertenencias que había llevado consigo. Dobló sus camisas con precisión militar y ordenó un par de abrigos de talla infantil en el pequeño armario. Sabía que sus ahorros no durarían para siempre y que pronto tendría que buscar un empleo en alguna de las fábricas o talleres locales, pero su prioridad absoluta ahora era establecer un perímetro seguro para el niño. A las 3 de la tarde, el cielo de New Gotham ya amenazaba con otra tormenta ácida cuando Alfred llegó a las puertas de la escuela pública del distrito. Entre la marea de niños que salían corriendo, la figura de Peter destacó de inmediato. No porque fuera ruidoso, sino porque caminaba con la cabeza agacha, abrazando sus cuadernos contra el pecho. Cuando el pequeño alzó el rostro al acercarse, Alfred sintió que su postura se tensaba imperceptiblemente. Un moretón oscuro y purulento rodeaba el ojo derecho de Peter, hinchándole el pómulo. Alfred no hizo aspavientos. Como el ex médico de combate que era, se arrodilló frente a él, tomó el mentón del niño con extrema suavidad y evaluó la inflamación bajo la luz grisácea. No me gusta pelear, señor Alfred, murmuró Peter, desviando la mirada hacia el suelo resquebrajado, esperando una reprimenda por haberse dejado golpear. Fue por defender a un niño más pequeño, pero no devolví el golpe. Pelear está mal. Alfred soltó el mentón de Peter. Sus ojos reflejaron una severidad que no era de enojo, sino de una profunda y dolorosa sabiduría. El pacifismo sin fuerza no es moralidad, maestro Peter. Es simplemente ser una víctima, dijo Alfred, su voz grave resonando por encima del ruido del tráfico. No hay deshonra en odiar la violencia. Pero si deja que lo pisen constantemente por miedo a alzar los puños, solo lo seguirán pisando. No importa quién se pare frente a usted, nunca permita que lo menosprecien. Especialmente, si su intención es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La lección no terminó en la acera. 15 minutos después, guiado por la dirección que Peter le dio a regañadientes, Alfred llamó a la puerta de un apartamento descuidado a 2 calles de allí. La puerta se abrió de un tirón. El padre del agresor era un hombre corpulento, de rostro enrojecido por el alcohol barato y una actitud que gritaba violencia doméstica. Detrás de él, asomado con timidez, estaba el niño que había golpeado a Peter. Alfred, manteniendo una postura impecable y las manos cruzadas a la espalda, intentó resolver el asunto con la diplomacia de un caballero británico, exigiendo una disculpa para su pupilo. Pero el hombre, enfurecido por la sola presencia de alguien que hablaba con tanta educación en un barrio como aquel, comenzó a gritar insultos. Esa fue la primera advertencia, dijo Alfred, con una calma espeluznante. El hombre escupió al suelo y dio un paso al frente, empujando a Alfred por el hombro. El exoficial ni siquiera parpadeó. Esa fue la segunda advertencia. Le sugiero encarecidamente que retroceda. Cegado por la ira y el orgullo herido frente a su propio hijo, el hombre regordete llevó la mano a su cinturón. El chasquido metálico de una navaja automática cortó el aire tenso del pasillo.
Peter soltó un grito ahogado, retrocediendo por puro instinto. Pero antes de que el hombre pudiera siquiera alzar el brazo, Alfred se movió. No fue una pelea de taberna, fue una demolición quirúrgica. Con un movimiento fluido e invisible para el ojo inexperto, Alfred desvió la hoja con el antebrazo, giró la muñeca del agresor hasta que los tendones crujieron y, usando el propio peso del hombre colérico, le barrió las piernas. En menos de 2 segundos, el corpulento padre estaba de cara contra el suelo de madera podrida, inmovilizado bajo la rodilla de Alfred, con la navaja a 3 metros de distancia. El silencio que siguió fue sepulcral, interrumpido únicamente por el llanto aterrorizado del hijo del agresor al ver a su invencible padre sometido con tanta facilidad. Alfred no alzó la voz. No sonrió con arrogancia. Liberó la presión sobre el brazo del hombre, se puso de pie, se alisó los pliegues de su abrigo y, con una cortesía que desarmaba, le ofreció una mano al hombre que acababa de intentar apuñalarlo. La tercera advertencia, señor, es que la ira es un pésimo sustituto para la disciplina. Tenga un buen día. Dejando al hombre humillado y atónito en el suelo, Alfred se dio la vuelta y guió a Peter de regreso a la calle. Caminaron varias cuadras bajo la llovizna. Peter no dejaba de mirar las manos enguantadas de Alfred, procesando la información a una velocidad vertiginosa. Su mente de genio había calculado la fuerza, la técnica y la letalidad de los movimientos. Finalmente, el miedo al abandono que el pequeño cargaba desde la muerte de sus padres y sus tíos brotó en forma de palabras apresuradas. ¿Por qué hace esto?, preguntó Peter, deteniéndose en seco bajo el paraguas. Eres increíblemente fuerte, eres brillante. Podrías irte. Podrías dejarme en un orfanato y no tendrías esta carga. Y allá arriba, podrías haberlo lastimado de verdad. Podrías haberlo humillado frente a su hijo para que no lo vuelva a hacer. ¿Por qué te contuviste? Alfred se detuvo. Cerró el paraguas, permitiendo que el alero de una panadería cerrada los cubriera de la lluvia, y se arrodilló para mirar a Peter directamente a los ojos. Porque la fuerza sin control es tiranía, Peter, respondió Alfred, y su mirada reflejó los horrores que había visto en sus años de guerra. Si le hubiera dado una golpiza sin advertirle, sería exactamente igual que él. Un simple matón de callejón. Y si lo hubiera humillado sin mostrarle compasión después de desarmarlo, lo único que su hijo habría aprendido hoy es que el mundo pertenece al más cruel. Alfred posó su mano sobre el hombro del niño. Al darle una advertencia y justificar mis acciones, su hijo entendió que la figura de su padre no es ineludible, pero también vio que el vencedor no tiene por qué ser un monstruo. Y en cuanto a por qué no me voy, Alfred esbozó una levísima y cálida sonrisa. Usted no es una carga. Es mi responsabilidad. Y quiero que grabe esto en su brillante mente, porque el mundo pondrá a prueba su corazón todos los días. El viejo soldado hizo una pausa, asegurándose de que cada sílaba quedara forjada en el alma del niño. Un gran poder, maestro Peter, es una gran responsabilidad. Bajo el cielo encapotado de New Gotham, Peter Parker no solo aprendió cómo desarmar a un hombre con un cuchillo. Aprendió la diferencia fundamental entre ser alguien que golpea, y ser alguien que protege. El subsuelo de la torre principal de Oscorp no olía a progreso tecnológico. Apestaba a ozono, sangre y amoníaco. Detrás de un inmenso muro de cristal blindado, una pesadilla biológica se estaba materializando. Atado a una silla de contención con correas de titanio, el mercenario de élite conocido como Bane dejaba escapar un rugido gutural que hacía vibrar los cimientos del laboratorio. Sus músculos se desgarraban y se reconstituían a una velocidad aberrante, hinchándose de forma grotesca mientras gruesos tubos le bombeaban un líquido fosforescente, negro y verde, directamente en las venas capilares de su cuello. El líquido no era una simple droga de grado militar. En la cámara de contención contigua, suspendida dentro de un campo magnético de alta frecuencia, una masa amorfa de alquitrán alienígena, un parásito llegado en el núcleo de un meteorito años atrás, se retorcía en una agonía silenciosa. Agujas extractoras automatizadas perforaban su anatomía cambiante, desgarrando su esencia para drenarla y sintetizarla con los esteroides experimentales. El señora tenía mucha razón, murmuró la doctora Octopus, dando un paso hacia el cristal blindado para observar mejor. Sus 4 tentáculos mecánicos, grotescamente injertados en su propia espina dorsal, se movían con vida propia, siseando con cada ajuste de presión hidráulica. Esta cosa es ciertamente extravagante, continuó la científica. Parece sentir cada extracción. Produce una toxina increíblemente poderosa, vinculada a sus instintos biológicos de supervivencia. Al combinarse, ha acelerado y mutado el compuesto del espécimen que usted trajo, señor Osborn. A su lado, la doctora Arkham observaba la carnicería con una fascinación gélida y clínica. En este oscuro universo, la directora del asilo parecía ser el máximo pilar de la estabilidad mental.
Sin embargo, la frialdad con la que tomaba notas en su tableta mientras un hombre era destrozado desde adentro sugería que su cordura era solo una fachada impecable. Estamos desgarrando la entidad alienígena a nivel celular, sometiéndola a un estrés constante, añadió Arkham, acomodándose las gafas. Las capacidades del sujeto expuesto al nuevo Venom no solo son exponencialmente más potentes y destructivas, sino que, al quebrar la voluntad del simbionte, las sustancias se vuelven altamente adictivas y, lo más importante, controlables a través de nuestras frecuencias neurológicas. Frente a todas ellas, reflejado débilmente en el cristal manchado por el vaho de la respiración de Bane, estaba Norman Osborn. El Absolute Joker. Llevaba un traje oscuro hecho a la medida, impecable, sin una sola arruga. Mientras cualquier otro magnate criminal o científico psicópata habría esbozado una sonrisa maníaca ante la creación de semejante monstruo, el rostro de Osborn era una máscara de piedra. Frío. Calculador. Completamente inexpresivo. No había ni la más mínima sombra de una sonrisa en sus labios. Sus ojos no miraban el éxito del experimento con orgullo. Lo miraban con un resentimiento profundo y devorador. ¿Cómo demonios lo sabía? La pregunta envenenaba la mente de Osborn día y noche. El señor A. Ese ente inescrutable que gobernaba la corte de los búhos. Fue el señor A quien le sugirió rastrear las coordenadas del meteorito. Fue él quien le insinuó que la sangre alienígena sería el catalizador perfecto para la fórmula de Bane. El señor A sabía que era esa criatura incluso antes de que los satélites de Oscorp la detectaran en la atmósfera. En un mundo normal, un depredador corporativo como Osborn estaría en la cima indiscutible de la cadena alimenticia. Había destrozado a la familia Wayne. Había devorado su imperio. Debería ser el rey absoluto del tablero en New Gotham. Pero ahora, frente a la omnisciencia aplastante de ese individuo, Osborn se sentía desorientado, como si fuera un simple peón moviéndose en una obra de teatro escrita por otro. La experimentación avanzaba, y tenía un éxito aterrador, única y exclusivamente porque el señor así lo había querido. Osborn apretó los puños detrás de su espalda, ocultando la furia que le hervía en las venas. Para el resto de la ciudad, él era un monstruo corporativo intocable. Pero en la soledad de su mente, sabía la verdad. Estaba atrapado bajo la bota de un titán que conocía demasiados secretos. Disfruta de tu asquerosa superioridad mientras puedas, pensó Osborn, mientras el rugido de Bane destrozaba los monitores de sonido del laboratorio y el simbionte se encogía de dolor en su prisión magnética. Nadie es omnipotente para siempre. Eres un dios en esta ciudad, señora, pero yo soy un hombre de negocios. Solo debo ser paciente, encontrar tu punto ciego, y cuando llegue el momento, te compraré el trono con tu propia sangre. Apartamento 405 en Burnside Hills. El polvo bailaba en los pálidos rayos de luz que lograban filtrarse a través de las ventanas del apartamento en Burnside Hills. Afuera, la ciudad rugía con el paso del tren elevado, pero en el interior, reinaba una extraña y reconfortante calma. Desempacar cajas de cartón y limpiar pisos de madera vieja habría sido una tarea monótona para cualquier otro niño, pero para Peter Parker, de 8 años, era un privilegio. Trabajaba en silencio, ordenando libros y utensilios con un cuidado casi reverencial. Cada vez que alzaba la vista, miraba de reojo a Alfred. Para el pequeño Peter, aquel hombre de postura intachable y acento británico no era solo un tutor, era un gigante. Era su ídolo absoluto. Alguien que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto y que, en las noches de insomnio, siempre tenía a la mano una taza de té caliente y una historia asombrosa de sus días en la inteligencia militar. En la mente del niño, no existía nadie mejor ni más fuerte que él. En su afán por acomodar una pila de volúmenes en una estantería desnivelada, los pequeños brazos de Peter cedieron. ¡Tud! El sonido seco de un tomo pesado golpeando el suelo de madera cortó el silencio de la habitación. Peter se encogió instintivamente, retrocediendo un paso. Las disculpas brotaron de sus labios a toda velocidad, temiendo haber estropeado algo valioso. Lo siento mucho, señor Alfred. Se me resbaló, no fue mi intención. Pero las palabras del niño se apagaron cuando bajó la vista. El libro caído se había abierto de par en par. Estaba encuadernado en un cuero azul y muy oscuro, desgastado por el tiempo, con el lomo agrietado. En la cubierta, unas letras doradas que habían perdido su brillo original formaban un título. Las aventuras de Sherlock Holmes. Alfred detuvo lo que estaba haciendo. Se acercó con pasos tranquilos y, en lugar de reprenderlo, se arrodilló lentamente junto al niño. Con extrema delicadeza, recogió el viejo volumen, sacudiendo el polvo de las páginas con su mano enguantada. No hay necesidad de disculparse, maestro Peter, murmuró Alfred, su voz grave resonando con una calidez paternal.
De hecho, creo que este pequeño accidente es bastante oportuno. El exmilitar le tendió el libro al niño, quien lo tomó con ambas manos, fascinado por el peso y el olor a papel antiguo. He notado que su mente tiende naturalmente hacia la física, la química y los números. Tiene usted el intelecto de un científico brillante, y eso es un don extraordinario, continuó Alfred, mirándolo directamente a los ojos. La ciencia le enseñará cómo funciona la materia de este mundo. Pero, en una ciudad como New Gotham, sobrevivir exige algo más que fórmulas. Exige entender cómo funciona la mente de los hombres. Alfred señaló la cubierta del libro. La capacidad deductiva, el arte de la observación y la lógica pura son músculos que deben entrenarse con la misma disciplina que el cuerpo físico. Creí que este viejo libro sería un buen regalo para empezar. Léalo. Le enseñará a ver los detalles que el resto del mundo, en su ceguera cotidiana, simplemente ignora. Peter miró la cubierta de cuero y luego a Alfred, asintiendo lentamente, con los ojos avellana brillando con una nueva y voraz curiosidad. Y así comenzó la transformación silenciosa en el apartamento de Burnside Hills. A partir de ese día, la imagen de Peter cambió. Los libros de ciencia pura fueron apilados a un lado, reemplazados por el volumen de Arthur Conan Doyle. El niño leía en el sofá, leía mientras comía, e incluso leía bajo las sábanas con una linterna. La fascinación lo consumió por completo. Descubrió el mundo del análisis, las huellas en el barro, la ceniza de cigarro y el lenguaje corporal. El apartamento se llenó de una dinámica nueva. Mientras Alfred cocinaba o limpiaba su viejo revólver de servicio en la mesa de la cocina, Peter caminaba detrás de él, con el libro abierto en las manos, disparando preguntas a un ritmo frenético. Señor Alfred, en este capítulo, Holmes supo que el hombre era un exmilitar solo por la forma en que mantenía la espalda recta y el desgaste de su zapato izquierdo. ¿Eso es posible en la vida real? ¿Usted camina así por eso? Alfred detenía su labor, esbozando una leve sonrisa de satisfacción, y le respondía, no como a un niño, sino como a un cadete en entrenamiento. Es completamente posible, maestro Peter. Un hombre puede mentir con sus palabras, pero sus hábitos, el roce de su ropa y los callos de sus manos jamás mienten. La verdad siempre está a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente astuto para recogerla. Desde la cocina, observando cómo la mente hiperactiva del niño absorbía la criminología y el análisis lógico como una esponja, Alfred sentía un profundo y silencioso orgullo. Peter estaba dejando de ser un simple niño prodigio encasillado en un laboratorio de química, para comenzar a afilar la herramienta más letal que cualquier vigilante podría poseer en una metrópolis plagada de sombras. La mente del mejor detective del mundo. Fin de capítulo. Fin del capítulo. Y con esa imagen de un joven Peter Parker cambiando los tubos de ensayo por las páginas de Sherlock Holmes, cerramos este intenso y revelador capítulo. El tablero de New Gotham ha quedado completamente expuesto. La muerte de la familia Wayne no fue un asalto al azar, sino una jugada maestra y despiadada orquestada por el aterrador Sr. A. Pero, sin duda, la verdadera joya de este episodio es la dinámica que se está forjando entre Alfred y Peter. En lugar de un héroe impulsado únicamente por la culpa y la ciencia ficción, estamos presenciando el nacimiento de un detective callejero formidable. Alguien que aprenderá a leer el miedo, la postura y los secretos de sus enemigos mucho antes de lanzar su primera telaraña. ¿Qué les pareció esta visión de un New Gotham asfixiado por las corporaciones? ¿Y cómo creen que evolucionará Peter ahora que Alfred le está enseñando que un gran poder es una gran responsabilidad, no como un lamento de muerte, sino como una lección de vida y disciplina? Déjenlo en los comentarios, que los estaré leyendo y debatiendo con ustedes. Como siempre, un gigantesco agradecimiento a los miembros de Patreon y a todos los que apoyan el canal. Ustedes hacen que esta leyenda urbana siga viva. Si les gustó el video, compartan, dejen su pulgar arriba y únanse a nuestro servidor de Discord para charlar sobre las teorías de esta fusión entre Marvel y DC. Recuerden, la verdad siempre está a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente astuto para recogerla. Nos vemos en el próximo episodio en las frías calles de New Gotham.